La Comunidad Cristiana Nazaret, enlazando las familias al latir del corazón de Dios, tiene el agrado de presentar al Pastor General Carlos Calvo Umaña con una nueva enseñanza de la Palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Nazaret y agradecemos la atención puesta a esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Temas importantes para la iglesia. Cuando digo para la iglesia, es que son para la iglesia, no son para otra cosa, son directamente para la iglesia. Y a fin de cuentas, la iglesia somos usted y yo. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Es importante ante esta afirmación que usted lo diga con fuerza. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Bueno, justo Él vamos a orar en su nombre para pedir ayuda correctiva cuando digo algo o esté a punto de decir algo, para que Él diga, no lo digas, Carlos. O cuando diga algo, que lo diga con fuerza, cuando le interesa que yo lo diga. Y sobre todo que al final Él pueda decir, me gustó la enseñanza, voy a usarla para trabajar en la vida de alguna persona. A veces uno puede tener una enseñanza que va a afectar poderosamente la vida de un solo asistente. Sea uno, sean dos o tres o cuatro, que Dios sea glorificado. Querido Jesús, tengo tu libro, este libro que tú has escrito con tu puño y letra. Sé que no fuiste tú, Señor, pero utilizaste a hombres para escribir lo que hoy tenemos acá en bondad. Gracias, Señor. Es deber de todo predicador acercarse lo más posible al texto y de ahí exponer versículo a versículo lo que la idea original por la cual ese texto fue escrito, al destinatario, el propósito que había. De esta manera, Señor, tanto lo que estaba sucediendo alrededor histórico, alrededor de la historia del lugar a la cual se escribe, nos deja grandes enseñanzas. También lo que se escribe nos deja profundas marcas que de tomarlas en serio pueden transformar nuestra vida. Hoy puede ser el día en que la vida de alguien pueda ser transformada para siempre. Hoy puede ser el día, Señor, si tú así lo quieres y me das la capacidad que necesito. Y cuando digo capacidad, digo todo, Señor, porque dentro de mí no hay nada bueno, sino lo que tú has depositado ahí. Quita el pecado de mi mente, de mi corazón, aquello que ensucie y haga barrera, que obstruya tu fluir a través de mí. Quisiera ser de bendición para tu iglesia esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Temas importantes para la iglesia hoy: cómo superar la crisis o cómo vivir en medio de la fricción. O también pude haber escrito tres aspectos importantísimos que caracterizan una iglesia triunfante. Y cuando digo triunfante hablo de capacidad para vivir en medio de la persecución o la crisis. Basado en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso del 1 al 5. Lo que pasa es que no llegaremos hasta el 5, sino solo 4 versículos. Entonces les ofrezco desde el 1 hasta el 4. Segunda carta de Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo. Se cree que estaba encarcelado cuando escribió esta carta y desde ahí, desde la cárcel, escribe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice el verso 1, leo para ustedes. Yo espero que ya todos lo tengan por ahí. Y que si tiene el teléfono no es que está en otra cosa, sino que está metido en el texto. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, los fundadores de la iglesia tesalónica. Aquí se presentan los tres. Estos fueron los que fundaron la iglesia de Tesalónica. A continuación, el destinatario. A la iglesia de los tesalonicenses, bien interesante, luego va a hablar algo que es una característica fundamental de una iglesia saludable: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El verso 2 habla de lo que abunda en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Reitera la función paternal de Dios y menciona a Cristo en igualdad de condiciones a Dios el Padre. Claro, habla de la Trinidad. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, qué característica más hermosa, lo veremos más adelante, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto en nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Algo del contexto, verá, hermanos, cuando uno trabaja un tema expositivo, todo predicador que es respetuoso de las enseñanzas necesita trabajar desde lo más abajo, ir subiendo hasta que cuando llega la enseñanza, si la persona no se ha perdido, si no se ha metido o hablado con el que está a la par, cuando llega al punto central, cuando les deposito, cuando abrimos el paquete que quiero abrir esta mañana, ya usted va a entender de dónde yo saqué esto y le va a dar más sentido al asunto. Porque si yo me voy directamente y dejo un montón de detalles, puedo correr el error de decir cosas que yo quiero decir. Y la idea no es esa. Mi responsabilidad es exponer la palabra lo más cercano posible a la idea original con que Pablo escribe guiado por el Espíritu Santo. Es así que algunos detalles son importantes. Por ejemplo, en la primera carta de Tesalonicenses, recuerde que estamos en la segunda, en la primera, como en la segunda, es claro que los creyentes allí sufrieron algunas persecuciones y dificultades. Lo que pasa es que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasaron. Pero en la primera y en la segunda carta, Pablo habla acerca de persecuciones. Entonces, algo les pasó a esta iglesia. La preocupación de Pablo por la estabilidad espiritual de la iglesia tesalónica le decidió a enviar a Timoteo y a expresar al escribirles su satisfacción por las noticias que había recibido sobre salud espiritual. Otra vez, recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando, hicimos un ejemplo y utilicé a Héctor como Timoteo. Y recuerdan, bueno, esta vez Timoteo fue de soplón otra vez, como que si Héctor hubiera seguido Pero en el ejemplo, hermanos, Timoteo vuelve otra vez y le dice a Pablo, pero esta vez no son quejas ni problemas, sino le dice, Pablo, en Tesalónica están sufriendo persecución y lo están haciendo de la mejor manera posible. Entonces Pablo escribe, ya no para exhortar, sino para animarles, para embellecer el sufrimiento, para instruirles un poco más, para que al final de cuentas su sufrimiento tuviera el propósito de Dios en ellos. Por eso escribe Pablo. Y aparte que tenía una pequeña preocupación de que el sufrimiento los pudiera golpear tanto, que se soltara. Entonces Pablo también en una forma pastoral escribe como queriendo que no se suelten, como una preocupación. Lo están haciendo bien, pero quisiera que no se suelten, quisiera que siguieran agarrados en fe en Cristo Jesús. Con esto que acabo de decir en mente, cobra mucha vida el verso 1 y el verso 2 con lo que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Dice nuestro en una calificación de posesivo, es nuestro, es de nosotros, y también en una aclaración de la función primaria de Dios, soy su Padre. Seguimos, la perseverancia y paciencia en medio de la adversidad mereció frecuentemente la alabanza y la gratitud del apóstol. La iglesia de Tesalónica se levantó como una iglesia modelo. No era la iglesia más grande, pero sí era una iglesia modelo. Una iglesia que estaba haciendo bien las cosas en términos de sufrimiento y persecución. El tema de la carta es el retorno del Señor, indicadores y estilo de vida en tanto el hecho tiene lugar. Básicamente, esta carta fue escrita para hablar acerca del retorno de Cristo. También para seguir hablando de algunos problemas que había empezado a hablar en la primera carta. En la segunda lo retoma un poquito y le da un poquito más de amplitud con lo que había terminado la primera carta. Parece ser que entre la primera y la segunda carta hubieron algunas semanas, máximo un par de meses por ahí, entre una y la otra. Porque parece ser que Pablo estaba como muy motivado para seguir escribiendo y con esos propósitos que hablé. Ahora, esto que yo hice lo escribí como una guía para iniciar la enseñanza. La gran interrogante a responder es, ¿cómo la iglesia de Tesalónica pudo sostenerse en medio de las adversidades? Y lo que voy a hacer a continuación es, en estos 4 versos, buscar la respuesta a esta pregunta que acabo de hacer. ¿Cómo fue que la iglesia logró sufrir estas aflicciones? ¿Cuáles son las claves que esa iglesia utilizó? Y vamos a buscar respuestas en esos 4 versículos.
Es posible que en el desarrollo de la enseñanza use algún otro texto, pero todo texto ha sido seleccionado para que apunte directamente a la enseñanza, no se salga, sino que más bien haga que la enseñanza pueda ser más fácil de entender y la profundice más. Veamos ahora sí. El primer aspecto: la iglesia se mantendrá si está sobre la roca y si Dios es su Padre. Vean el verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, los fundadores, están ahí los tres. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Qué bonito esa parte, hermanos. En primer lugar, una iglesia que se levanta debe saludar y ser atenta con sus fundadores. Pero dejando esto, hermanos, ven lo que dice: en Dios nuestro Padre. Acá lo que el apóstol está haciendo es calificando a Dios, y de todas las posibilidades o adjetivos que tiene a su disposición, califica a Dios como Padre. Ahora, ¿dónde estaba el apóstol cuando califica a Dios como Padre? En una cárcel, quizás golpeado. ¿Cómo hizo Pablo para, a pesar de lo que estaba viviendo, calificar a Dios como Padre? Eso es un detalle del carácter que veremos después. Me interesa acá otra cosa en primer lugar. Pablo dice a los tesalonicenses que el Dios que conocemos se ha presentado a ellos con un calificativo. Por todo lo que yo conozco de Dios, dice Pablo, como yo lo sé y lo he visto actuar, Dios es nuestro Padre. Qué lindo eso, hermanos. La primera característica de una iglesia que sabe vivir las aflicciones es que tiene a Dios como su Padre. Ahora, hermanos, en una iglesia llena de gentiles, muchos de ellos sin familia, me imagino que el pastor Timoteo, cuando predicaba, hacía sentir a la iglesia que Dios era el papá de la iglesia y el Dios de cada uno de nosotros, como quitándoles la idea de que eran huérfanos. Una de las cosas que más nos golpea como creyentes, hermanos, es el sentido de orfandad. No sé por qué, pero muchos hemos sido golpeados, en algunos casos mutilados en cuanto a nuestra maternidad y paternidad. Mas Pablo dice: son ustedes hijos del Dios viviente. No están solos, decía Timoteo. Yo me imagino a Timoteo predicando una serie sobre la paternidad de Dios basado en los escritos de Pablo. Dios es nuestro Padre. Y nosotros como iglesia debemos claramente entender que Dios se presenta como nuestro Padre y que la mejor forma de sufrir las aflicciones que vendrán, escúchenme, yo no soy profeta del mal, pero vendrán. La iglesia pasará de tiempo en tiempo en diferentes aflicciones y persecuciones, y todos los hijos de Dios en algún momento recibiremos aflicción, sea por causa de su nombre o sea por causa natural, pero la aflicción vendrá a nuestras vidas. Y la manera en que Tesalónica pudo seguir adelante es conociendo que no estaban solos, sino que Dios era nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre y el Señor Jesucristo es la roca. La iglesia tesalónica tenía algo muy interesante, hermanos, y voy a sacar una aplicación acá. Voy a separarme un poco de la búsqueda de respuestas de cómo pudieron sufrir esto para explicar a otra cosa que está a la par y va caminando junto. Es esto: quizás nosotros conocemos al Dios del Génesis, el Dios creador. Quizás conocemos al Dios de Apocalipsis, el Dios juez. Pero muy pocos creyentes en su vida diaria conocen a Dios como Padre. Si usted conoce a Dios como Padre, usted debe comportarse como hijo. Y la pregunta aquí clara es: ¿se está comportando usted como un hijo? ¿Y cuál es el calificativo que usted mismo se puede poner en referencia a su conducta para con su Padre? En una ocasión estaba con un papá y su hijo, y entonces su hijo no se comió las cosas que tenía que comerse en el almuerzo. Y después de que salimos, en el centro dijo: papá, tocó el pantalón de su papá, le dijo: yo quiero un helado. Entonces el papá fuimos a un lugar donde venden helados, porque nadie me paga publicidad. Un lugar donde venden helados muy ricos frente a un cine que una vez hubo en Turrialba. Porque no puedo, estoy como el superportero, no digas marcas. Entonces, recuerdo que el chiquito se comió el helado rápidamente. Sí, algunos dicen: es la Pops, ¿verdad? Sí, es la Pops.
se come el helado rápidamente. Al rato le dice, papá, quiero otro helado. Entonces el papá se quedó viendo y le dice, dígame una cosa, ¿usted cree que al no comerse el almuerzo, a pesar de que le dijeron muchas veces que se come el almuerzo y había la comida nutritiva, las ricas espinacas deliciosas y nutritivas que le hicieron con tanto cariño y usted no se las comió, ¿usted cree que usted merezca otro helado? Entonces a mí me llamó mucho la atención la interacción entre padre e hijo y quedé viviendo la escena con curiosidad, no aporté nada. De por sí no me estaban pidiendo la opinión y si no le piden la opinión uno no dice nada, ¿verdad? Entonces el chiquito se queda así pensando un rato y me sorprende que dice, no. El papá le dice, ¿tú estás consciente que no mereces el segundo helado? Y le dice, no papá, estoy consciente que no lo merezco, pero sí lo quiero. Entonces el papá sonríe igual que ustedes y se fue y le compra el segundo helado, al cual lo devoró rápidamente. Esta escena cabe justo en esto que estoy intentando explicar. Quizás Dios hoy nos pregunta, ¿usted cree que usted con su conducta merezca un segundo helado? ¿Cuántos acá? Y el segundo helado, asóciele con cualquier cosa o particularidad que usted esté viviendo justo ahora. ¿Cuántos de ustedes merecen el segundo helado en medio de la tienda que vende helados? Use la tienda en referencia a cualquier cosa suya y use el segundo helado en cualquier particularidad de su vida. Quizás usted ya llegó a una respuesta y Pablo se adelanta a su respuesta y al final del verso 2 dice, gracia y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre. Como diciendo, Dios esta semana nos dio el segundo helado a pesar de que ustedes no se comieron el almuerzo. Asócielo como usted pueda. Ese es nuestro Dios. De alguna manera, la palabra alcahuete que utilizamos nosotros en Costa Rica, es decir, alguien que nos da a pesar de nuestra conducta, así miro a Dios nuestro Padre. Dios nos está dando más cosas de las que nosotros nos merecemos. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que usted sepa que la vida está en usted ahora porque Dios ha sido amoroso con usted. Hay muchos almuerzos que usted nunca se comió y era importante que usted se comiera y sin embargo Dios sigue premiándote con tu segundo helado. Escuche, eso sí, no pienses que puedes hacer eso constantemente por mucho tiempo, valga la redundancia, porque en algún momento Dios dirá, suficiente, hoy no hay segundo helado para ti, hoy hay obligatoriamente que comerte esto que está al frente. Y eso lo asocio con aflicción. Quizás en algún momento no escaparás tan fácil como lo hizo Sansón con su fuerza, que dijo, escaparé fácil, iré con esta mujer, me acostaré con ella, y apenas empiece con ese jueguito que tiene, porque ya yo la tengo controlada, ese Sansón, empieza con un jueguito y jueguito ahí de dime tu secreto y toda esa cosa. Yo le he pedido 5 o 6 mentiras. Un día su fuerza lo abandonó. Y un día las cosas no fueron igual. Entonces, hermanos, como hijos, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo somos? Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo somos nosotros como hijos? Ahí apunta Pablo. Le dice, Iglesia de Tesalónica, Dios es su Padre. No están huérfanos. En medio de crisis y dificultades, Dios es su papá. Bien interesante, porque posiblemente usted, así como yo, leemos una carta y los primeros 2 versículos son para ignorar. Es como cuando usted le recibe una carta, un mensaje, y empieza, querido, de parte, reciba un cordial saludo, y usted dice, bla, 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 usted busca el punto para leer el segundo párrafo en adelante. Y se despide, usted tampoco lo lee, usted solo lee, y cuando usted empieza en el propósito, usted dice, bla, 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 ok, es que quiero ver si usted me presta tal cosa. Ah, eso era todo. Pero cuando Pablo escribe, desde la primera palabra, él empieza enseñando. Por eso dice, Dios nuestro Padre. Ustedes que están sufriendo, quiero que sepan que tenemos un Dios y que ese Dios es nuestro y nos ve a nosotros como sus hijos. Para terminar esta parte y seguir en la búsqueda de las respuestas de cómo la iglesia pudo sufrir tanta dificultad, debo decir la última cosa.
No olvide que Dios es omnipresente y en cada lugar y momento que usted ha estado, Él estuvo antes, presenció absolutamente todo y hizo conclusiones sobre eso. Y es posible que usted hoy va a pedir un segundo helado y tal vez Dios le diga, hoy no hay segundo helado. Hoy usted se come esto, aunque sean amargas como las espinacas. Pero yo voy a estar con su lado porque esto tienes que comértelo porque te hará bien. Así crecimos muchos, ¿no es cierto? Frente al delicioso colado de camote. Eso te hará bien. Y mi esposa me decía, tienes que comerlo para que tus hijos lo coman también. Y yo decía, viene el avioncito, pasa por donde papito, pero papito no tiene la capacidad para recibir el avión. Entonces Joel sí tiene la capacidad. Uno tiene que ser creativo, ¿no? El avión dice, aquí no puede, aquí sí puede. Y así me quité varios camotes. La iglesia se mantendrá si está sobre la roca. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo es la roca. Él es la roca. Antes, cuando una iglesia conoce a Dios como Padre, nos hace sentir que somos sus hijos y que los demás son mis hermanos. Somos una familia. Habla el telón, aparece usted, se cierra el telón. Se abre el telón, aparece toda la iglesia. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Iglesia en Cristo Jesús. Si usted descubre que Dios es su Padre, el que está a la par suyo, aunque no use desodorante, es su hermano en Cristo. Otros tocan a la par y dicen, pastor, qué bueno que tocó ese tema. Ese que está a la par es su hermano en Cristo Jesús. El que está al frente, aunque tenga características físicas muy diferentes a las suyas, naricita un poco más larga, un poquitico más por aquí, o por aquí, o por aquí, como el segundo helado, ¿entienden? Pero eso es otra cosa. Eso, hermanos, es que somos una gran familia. Usted viene a vivir un tiempo de familia donde uno de los hermanos se para al frente a cantar y otro después aparece a hablarles acerca de lo que Dios dice para la gran familia. Esto es la casa de Dios, la iglesia. No deje los 2 primeros versículos de una carta cuando lee. Tienen mensaje, no los deja así. Pablo dice, pero eso no se lee a partir del 3. No, hermanos, Pablo enseña en toda su carta, desde el inicio, somos una familia donde Dios es nuestro Padre y Jesucristo es la roca. ¿Sabe qué significa eso? Dios está arriba con papá y yo estoy cimentado en Cristo Jesús, la roca sobre el cual puedes levantar una casa y no se caerá como la arena del mundo o la tierra de las inmundicias. En Cristo estamos cimentados. Amén. Esto le dice Pablo como una manera de, por si acaso no lo tienen presente, estoy preocupado para que mantengan su fe firme en medio de las circunstancias. Muchos creyentes no lo conocen como Padre en una relación de confianza. Y sin confianza no puedo tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Me gustó mucho esta frase, hermanos. Debemos conocer a Dios para sentir su paternidad. Entre usted más lo conoce, escúcheme bien. En mi escalada de crecimiento que le mencioné, esta frase pone el primer peldaño hacia donde voy. Usted debe conocer a Dios. Apenas lo conozca, una cosa pasará. Quienes buscan a Dios, una cosa tendrán en mente. Encuentran y sienten su paternidad en su vida. Entre usted más conozca a Dios, Dios se le presenta como Padre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted conoce a Dios más y lo busca, un Padre tocará su puerta. Apocalipsis 3:20. Si usted le abre, Él desarrolla una paternidad con usted. El huérfano más huérfano, la persona que fue aborrecida por sus padres de niño o niña, el que no tuvo el respeto ni la admiración de nadie, el que creció solo, empieza a sentir
un padre que lo abraza en la noche y de cuando en cuando hace que algunos gustos pequeñitos que uno tiene se cumplan. La otra vez que usted mire uno de sus sueños cumplirse, es un padre que está mirando a su hija que entra al kinder en su primer día y llora más él que la niña. Ese es su papá. Escúcheme, yo no entiendo cómo personas que conocen mucho de Biblia o pasan noches en vigilia y oran increíble o tienen muchísimos años de cristiano se comporten como huérfanos. No es compatible una idea con la otra, ¿me escuchan? En la medida que usted conoce a Dios, se siente que tiene un padre. Y esto es: debo dar respuesta por mis actos ahora cuando llego a la casa. Mi papá me va a preguntar, ¿cómo te fue tu día? Y usted le va a decir, me fue bien. Y él va a decir, no busco esa respuesta, Carlos. Busco, ¿cómo te fue en medio de aquella cosa que sabíamos desde la mañana que oramos que te iba a provocar una crisis? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo te fue con aquello que te crea tentación? Escúcheme, necesito que me diga. Recuerde que yo soy tu papá. Por eso yo digo una cosa: no me diga cuántas vigilias o cuántos ratos pasas en oración o cuántas cosas haces. Enséñame cómo es tu relación con tu Padre y yo creeré tu evangelio. Escúcheme, segunda cosa, dijeron amén muy rápido. Si Dios es su Padre, ellos son sus hermanos. Y como papá que dice a todos los hermanos, no quiero pleitos. El primero que pelee con el otro es el primero que ¿qué? Así hacemos nosotros como padres, ¿no es cierto? Quiero que se traten con hermanos. Si los veo peleando, estoy cansado de tanta mamá, papá. Mire el otro. No, lo que voy a venir es, los voy a agarrar a todos y les voy a dar un par de fajazos. Voy a poner la marca Fran en sus glúteos. Perdón, no puede decir la marca. Fran va a quedar en sus glúteos porque no quiero pleitos, quiero que sean familia. Amén. Entonces, si Dios es su papá, usted no se comporte como huérfano. Y si Dios es su papá, ame al hermano porque es su hermano en Cristo. A continuación voy a dar unos detalles del carácter de la iglesia tesalónica y un carácter de la iglesia, del apóstol Pablo, que son destacables y que en busca de nuestras respuestas, recuerde que andamos buscando respuestas de cómo la iglesia en Tesalónica pudo soportar crisis. Ya tenemos la primera, tenían a Dios como Padre, y segundo, Jesucristo es la roca que sostiene la iglesia. Mateo 16:18 le dice Jesucristo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Bueno, el mismo Pedro lo escribe en su carta, y él es la roca del ángulo que ha venido a ser desechado por los gentiles, mas ha sido aceptada por Dios. Él es la roca preciosa, única. El mismo Pedro dice, la roca es Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. La afirmación de Pedro es, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración sostiene la iglesia. Yo tengo a Dios como Padre y Jesucristo, el Dios viviente, es quien me sostiene y me pone de pie en medio de las crisis. Es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Esa era la base de la iglesia en Tesalónica. Nuestra primera respuesta. Avancemos para buscar más respuestas. Y aspecto a destacar, Pablo destaca a Dios y Padre y Jesucristo como la fuente de paz y los califica como iguales. Jesucristo y nuestro Dios Padre es la fuente de gracia y de paz. No hay ninguna otra fuente, sino es Cristo Jesús. La respuesta número 2, características del carácter de Pablo y la iglesia tesalónica que les permitió perseverar en la crisis. Avanzando en nuestro deseo de respuestas, acá encontramos más. Vamos a ver detalle del carácter de Pablo. Ve lo que dice el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Me gusta esto, vean. El verbo deber aquí
habla de un impulso de importancia. No deseche esto, por favor, concéntrese en lo que estoy diciendo. Diga, no, aquí el pastor va a decir cualquier cosa, puedo ver al vecino y puedo hacer cualquier... No, concéntrese. Impulso de importancia está implícito en debemos. El verbo que se usa aquí es como una obligación personal. Y vean este detalle. Este verbo aquí se utiliza, o el énfasis con que se utiliza este verbo es para indicar una deuda. Es decir, que lo que Pablo está diciendo acá, yo tengo como una gran deuda dar gracias a Dios, como si Dios se lo pidiera, aunque Dios no se lo pide, sino que eso es un detalle del carácter de Pablo. Dice Pablo, yo siento como una deuda. Ahora, debemos dar gracias como es digno. Esta frase, como es digno, es una repetición del mismo concepto. ¿Cuál? De que tengo obligación de dar gracias. Literalmente se puede o se traduce así, como corresponde para compensar esa deuda que tengo con vosotros. Como si dijese, no hago más que reconocer lo que merecéis. En resumen, Pablo dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos. Este es un detalle del carácter de Pablo que también es en nuestra búsqueda de respuesta de cómo sufrir y vivir dignamente, alumbra grandes, pero grandes detalles. El carácter de un obrero que sabe vivir en aflicción y dar frutos es alguien que siempre da gracias como si fuera una deuda. Como diciendo, tengo una deuda, hoy debo dar gracias a Dios. A pesar de que estoy en una cárcel, garroteado y sin familiares, dice Pablo, yo tengo a Dios como Padre, Jesucristo es la roca por el cual estoy encarcelado y me sostiene, y tengo una deuda, debo dar gracias. Soy agradecido por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Debo dar gracias a Dios. Y el impulso, dice Pablo, en griego, lo que Pablo hace es como diciendo, utilizando las palabras más fuertes para decir, esto es emergencia. Esto es emergencia, como alguien que es muy culto y quiere pagar su deuda y dice, yo necesito pagar una deuda que tengo con Dios. Y es reconocer lo que ustedes son triunfadores en Cristo Jesús. Hermanos, la respuesta que buscamos se levanta mucho en el concepto de yo puedo vivir aflicción y sufrir dignamente si soy una persona con carácter agradecido. ¿Verdad que una persona malagradecida, por más que usted sea dadivoso, lava tu deseo de ayudarle? Una persona que usted le da algo y usted lo ve sin mucho interés de recibirlo. Aprendí desde niño que cualquier cosa que usted recibe, usted no la recibe porque la merezca, sino porque Dios su Padre ha querido ser bueno con usted. El miércoles una hermana me trajo cases porque me escuchó predicar que me encanta, o en algún momento de la predicación dije que me encanta el fresco de cas. Ella me trajo un puño de cases. Yo no digo, yo no lo merezco. Esto es Dios, mi papá, queriendo darme un regalo para mi almuerzo. Si yo miro las cosas que me suceden como intervenciones de mi papá para conmigo, que algunas me van a gustar y otras me van a hacer pasar momentos difíciles, pero los momentos difíciles los entiendo como tiempo de prueba y de corrección, yo seré siempre agradecido. Y Dios dijo en una parábola en una ocasión, había una mujer que pedía justicia y justicia y justicia, y el juez no la atendía, hasta que el momento que el juez dijo, ya me cansa esta mujer, venga, y le hizo justicia. Dice Jesús, un juez mejor que él tienen. Si ustedes oran y son agradecidos por todo lo que Dios está haciendo, Dios vendrá sobre ustedes y nosotros y nos hará pasar el tiempo de la aflicción con sumo gozo y dando fruto en abundancia. Qué fácil es decirlo y qué difícil es estudiarlo. Lo que Pablo enseña es, aprendan a decir gracias. Ya lo resume más fácil. Digan gracias con todo lo que tienen. Deje de blasfemar si solo hay arroz. Deje de hablar mal si... ¿Nunca les ha pasado que usted amanece y se queja de algo y en la tarde o ese mismo día o el día siguiente Dios le responde y en abundancia usted dice,
no me siento tan bien porque me quejé. Y esto que Dios me da es como diciendo, aprenda a esperar. Llamé a un pastor un día de estos y le dije la admiración que tenía por él y cuánto había marcado su ministerio en mi vida. Y me dijo, en este momento estoy orando a ver si sigo mi ministerio, me dice. Y en medio de mi oración nadie me ha llamado para decirme una sola cosa. Entonces yo me sentí mal, le dije, mira, no me siento tan bien haberle dicho esto, porque yo no soy tan cercano a usted. Debiera alguien decirle que su ministerio es fructífero y que su palabra es poderosa. Me dice, no, nadie me lo ha dicho. Y eso que usted dice humedece mi corazón y me da esperanza. Dios nuestro Padre se encarga de vez en cuando en pasarlos por momentos difíciles, pero alguien llamará al teléfono y te dirá algo. Y en esa ocasión Dios me honró siendo yo. Pero Dios está con usted. Él es su Padre. Si en este momento estás comiendo espinacas obligado, dígale, Señor, tal vez hoy no hay helado, tal vez mañana tampoco, pero yo sé que algún día tú y yo estaremos en el parque y nos comeremos un helado juntos. Y esto pasará. Gloria a Dios. Avanzamos. Muchas veces, y aquí hay otro detalle, el carácter de Pablo que me sorprendió. Vean lo que dice ahí. Otra vez, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Por quién da gracias a Dios Pablo? ¿Por quién? Por vosotros. Segunda persona, plural. Por ustedes, decimos nosotros acá en Costa Rica. Doy gracias a Dios por ustedes. Nosotros siempre damos gracias, o con alguna frecuencia, por lo que Dios hace en nosotros, por nosotros, o a través de nosotros. Es lo más fácil, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios. Señor, gracias, te doy muchas gracias por usarme hoy. Muchas gracias por el alimento que me diste. El pastor dice que hay que dar gracias, voy a dar gracias. Gracias, Señor, por esta comida. Muchas gracias, Señor. Pero Pablo hace algo más y más difícil. No da gracias a Dios por él, sino por lo que Dios está haciendo en otras personas, a través de otras personas que no son él. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted ha dado gracias por lo que Dios está haciendo por alguno de los que ministran acá arriba? Con detalle. Gracias, Señor, por lo que haces con Laura. ¿Y oras por Laura, agradecido por su ministerio de ella? ¿Has orado agradecido por el ministerio de Guillermo con su rodilla rota? ¿Por cómo te ha bendecido alguna vez? ¿O esperamos como ese pastor que esté a punto de dejar el ministerio para decir, yo dependo de Dios, pero nadie se me acerca? Pareciera que nadie ha bendecido. Y a veces oramos de esta manera, por lo menos uno, Señor. Alguien que me diga, que se acuerde que algo que yo dije una vez, solo una. Si usted dice que a los grandes no les pasa, lea al apóstol Pablo en todos los inicios de sus cartas y en todos los finales. Y en una ocasión le pide a Timoteo que por favor venga a verlo y que le traiga noticias de las iglesias. ¿Qué era eso? Necesidad de que alguien de afuera de la cárcel le hiciera sentir que su ministerio tenía algo de sentido. Usted le da gracias, porque la crítica es muy fácil, eso es facilísimo. Desafinaron, qué chapas. Chapa para mi hermana Pat es alguien que tuvo un desajuste visible. Sí, debo traducir simultáneamente porque la hermana hace un esfuerzo por el español. Hoy estoy predicando lo más lento que puedo para que ya algo le quede. Entonces, dejando los chapas,
la capacidad que tenemos de crítica y sobre todo sarcasmo es sorprendente. Eso habla de inteligencia. La persona que es sarcástica es inteligente, pero inteligente para el mal. Tengo otra pregunta para usted. ¿Esta semana oró dándole gracias por el ministerio de alguien en la iglesia por lo menos una vez? ¿Has orado por todos los que están al frente? ¿Alguna vez has orado, Señor, gracias por el ministerio de Pedro que está allá modulando? Gracias por lo que estás haciendo en él. No. Eso no te da derecho a criticar entonces. Porque la falla, la misma persona que canta aquí, se baja de acá fingiendo no tener vergüenza, pero por dentro está diciendo, ¡ay, Dios! Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Por dentro está. Y alguien se sienta a la par y le dice, ¡qué pifia!, ¿no? Sí. Y lo siente. Póngale 5 años, póngale 15, 20 pifias, y un día esa persona estará acá diciendo, yo creo que no voy a seguir. Y usted dirá, soltó la mirada en Cristo Jesús. Claro, pero la familia colaboró bastante. ¿Para cuánto la familia es fundamental para la formación de proyectos? Es fundamental. Si mi papá y mi mamá me apoyan, yo voy firme a la universidad, recordando lo que mi mamá me dijo: usted pregunte de todo y a todo diga que sí, busque la trabajadora social y hágale carita de tugurio y manitas y usted llórele y búsquele una beca, dígale que estamos comiendo arroz. Pero usted va y usted llega y dice: mi mamá jamás. Y cuando ves a la trabajadora social empieza eso es familia. Cindy sabe lo que es eso. Eso es familia. Somos llamados a bendecirnos. Un detalle del carácter de Pablo es: yo doy gracias por cada uno de ustedes, por lo que Dios está haciendo con ustedes y a través de ustedes. Gloria a Dios, dice Pablo, tienen mi apoyo. Usted se imagina a Timoteo predicando, conociendo lo que Pablo decía de él: mi amado Timoteo, en cual tengo complacencia. Pues Timoteo predicaba, dice: no me salió también la predica, pero Pablo dice que yo tengo futuro. Gloria a Dios por eso. Y la iglesia le hacía sentir: eres un buen maestro, Timoteo. Ahora, detalle del carácter, antes ya lo dije. La idea original de Pablo aquí, hermanos, lo voy a presentar de esto. Voy a coger al azar. Levántese 5 personas así, 5 personas, sin que yo vea, cualquiera. Por favor, pónganse en pie, 5. Sí, por favor, sean amables, cuenten, y si faltan 2, se ponen en pie. ¿Ya están los 5? Otro que se ponga en pie, vamos, porfa. ¿Ya están? ¿Ya están los 5? Ok. Lo que Pablo está diciendo es: ellos son ejemplo, son maestros, síganlos a ellos. Al azar, no sé, yo no escogí ninguno. La pregunta que tengo para ustedes 5, ¿son ejemplo ustedes para la iglesia? ¿Oran los unos por los otros? Eso sí pasaba en Tesalónica. Pueden sentarse, muchas gracias. En Tesalónica, toda la iglesia era ejemplo. Todos eran ejemplo los unos de los otros. Y eso hizo que la iglesia creciera y se ganara la admiración del apóstol Pablo. Si usted ve lo que escribe Pablo a Tesalónica, no se lo escribe a otras, se lo escribe con una fuerza, hermanos. Ahora, detalle del carácter de la iglesia tesalónica, verso 3. Dice, la parte B: como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para los demás. Habían 2 cosas que estaban pasando y que revelaban el crecimiento y más bien el carácter de la iglesia de Tesalónica, y abonan a nuestro interés de respuestas. ¿Recuerdan la pregunta original? ¿Cómo esta iglesia pudo soportar la crisis? Ya hablamos de Dios Padre, de Jesucristo la roca, del carácter de Pablo, dar gracias los unos por los otros. Esto lo aporta Pablo. Y ahora abona un poco más. Una fe que crecía. Tenemos que preguntarnos: ¿cómo crece la fe?
Después es la fe por el oír, y oír la palabra de Dios. Esa fe crecía y se manifestaba en obras de fe. Para crecer en fe, debo crecer en conocimiento de Dios Padre. Cuando Dios es mi papá y no soy huérfano y mis hermanos son hermanos y la iglesia es una familia, mi fe crece. Y si mi fe crece, se evidencia en obras de amor. Y esta confianza se traduce en quietud y esta en falta de preocupación o paz. En resumen, los hermanos tenían fe de que esa circunstancia iba a pasar y tenían paz y quietud. Por eso Pablo le dice, gracia y paz a vosotros, más bien como reconocimiento de que Dios estaba bendiciéndolos. Aleluya, me encanta esto. La fe de la iglesia estaba creciendo. ¿Cómo crecía? Porque los hermanos estaban conociendo a Dios como Padre. Y como lo conocían como Padre, sabían que Él les iba a suplir de alguna manera lo que les estaba pasando, lo que estaban necesitando. Dios algo va a hacer. Y los hermanos, a pesar de la crisis, tenían falta de preocupación, que traducido es paz en medio de la tormenta. Yo sé que mi papá algo va a hacer, decían los hermanos de Tesalónica. Ellos conocían a Dios. En nuestra búsqueda de respuestas, ¿cómo una iglesia puede vivir en medio de la aflicción? Respuesta número 3, si la fe aumenta. Escuche, hermano, la vida fue diseñada para que hubiera aflicción. Lo dije el domingo pasado. Si yo tuviera aquí 5 naranjas, las parto a la mitad y ofrezco una mitad en cada una de mis manos y le doy vuelta, y ustedes ven que voy a hacer fuerza con mis manos, y la pregunta es esta: ¿qué va a salir producto del esfuerzo que voy a apretar a la naranja? ¿Qué va a salir de ahí? Todos dirán, jugo de naranja. Ante la crisis o el aprieto de mis manos, el jugo saldrá inequívocamente, naranja por fuera, jugo de naranja por fuera, ante el apretón. El Hijo de Dios, hermanos, va a recibir algún día apretón en su espíritu, apretón en su alma, y Dios espera que lo que salga de ahí sea fruto que lo exalte a Él. Si sale amargura, rencor, odio, abandono de la familia, de la iglesia, esa fruta es diferente por fuera que por dentro, y Dios necesita trabajarla hasta que en medio de la crisis lo que usted dé sea fruto del Espíritu Santo. ¿Qué te pasó la última vez que estuviste en crisis? ¿Qué fue lo que salió en medio del apretón de la mano de Dios? ¿Qué salió de ti? Cuando te enojaste en el tránsito, ¿qué dijiste al compañero conductor? ¿Qué hiciste? Eso habla de lo que hay dentro de ti. Solución: busca a Dios como Padre. No lo mires como un juez de Apocalipsis, ni solo como un criador del Génesis. Es tu Padre que pide cuentas todos los días. Escúcheme, por favor, este principio importante. Si no miras a Dios como Padre, no eres hijo de Él, porque todo hijo reconoce a su papá. Y los hijos bien educados, cuando su papá viene, hasta respeto le muestran. Hola papá, lo saludan. El padre dice, quiero tal y tal cosa, el hijo dice, sí papá, está bien. Esa es la forma en que la iglesia debe comportarse con las enseñanzas del libro escrito por la mano y letra de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Me encanta esta parte, hermanos. La fe aumentaba en ellos. Sigamos con nuestra búsqueda de respuesta. Les ofrezco otra. El amor empezó a abundar. Yo tengo acá una redundancia con lo que acabo de decir, pero tengo que decirla. Dice, si crece la fe, crece el amor. Esto es señal de crecimiento. No puedo crecer si no tengo amor por el hermano.
Si yo no tengo amor por mis hermanos, no tengo fe a fin de cuentas, y sin fe es imposible agradar a Dios. No tengo a Dios como Padre, y devolvámonos todo lo que he dicho, que no tengo tiempo. Vamos construyendo hacia arriba. Esta iglesia abundaba en fe y abundaba en amor. Aleluya. Vean 2 de Pedro, capítulo 1. Adelantémonos un poquitito. Es un poquitito, no agarre mucha Biblia porque llega a los mapas. Y ni vuelva mucho para atrás porque ya llegó a los del Pentateuco. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vean lo que dice aquí. El apóstol Pedro dice lo mismo que Pablo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra, ¿qué dice? Fe. Ahora, miren con curiosidad el verso 8. Bueno, el verso 7 al final. La última palabra es amor. Pedro hace una escalera de conceptos que empiezan con fe y terminan con amor. Lo mismo que Pablo está reconociendo en la iglesia tesalónica. Fe y amor. Amén, ¿lo pueden ver? Entonces, Pedro lo que hace es señalar el mismo concepto. La iglesia debe crecer en fe y en amor con sus semejantes. Aleluya. Vean lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? La fe y el amor. Dice, y abundan, como estaban abundando en la iglesia tesalónica. ¿Me siguen, hermanos? No se me pierdan. Vean lo que dice ahí el verso 8 de 2 de Pedro, capítulo 1. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? La fe y el amor están en vosotros, Pablo dice, si están en Tesalónica y en la iglesia de Nazaret también por fe, y abundan, es decir, empieza a crecer esto, no os dejarán estar ociosos. Es decir, no habrá en la iglesia gente sin ministerio. Todos harán algo. Ni sin fruto. No habrá nadie en la iglesia de Nazaret que no esté dando fruto del Espíritu. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es lo mismo por Pedro, lo mismo por Pablo. Queda claro, hermanos, que uno de los secretos de la iglesia tesalónica por lo cual pudieron vivir la aflicción era que su fe crecía y su amor los unos por los otros, y no había vagos. Y en el contexto de amor de no ocioso, quiere decir que alguien se daba cuenta que alguien tenía una necesidad y no tenía que decir, voy a llamar al superintendente del cuerpo de diáconos para ver qué se puede hacer por el hermano tal. No. Decía, si yo tengo 10 pares de zapatos y el hermano no tiene uno, yo estoy pasado. Agarro de aquí, no voy a ser ocioso y voy a ir. Esto se llama trabajar en el contexto del amor. Tome, hermano. No se los tire porque es muy feo. Tome, hermano. Si yo tengo comida y el hermano no tiene, si usted tiene 2 y él tiene 0, usted está pasado. Lo que está diciendo Pablo, no ser ocioso, es estoy tomando de lo mío y en acción de trabajo voy corriendo, le digo, mi hermano, Dios te bendiga, sin que nadie sepa. Eso es trabajar en el contexto del amor. Eso hizo que la iglesia, claro, estoy pasando una crisis, pero desde que empecé la crisis, mis hermanos no han parado de bendecirme, están conmigo. Hay sus excepciones, de algunas personas que solo eso vienen a las iglesias, pero cada ministro cuenta una historia de cómo Dios le dio en tiempo de crisis y recuerda y ama a esa persona. Yo vivo agradecido con el ministerio de Marcos y Rosita. Siempre lo digo, porque cuando no tuve que comer, ahí encontraba que comer. Yo no sé los hijos cómo no tienen más fuerza en el ministerio, se lo digo porque con los papás que tienen, uno tiene que estar agradecido. Y cuando digo hijos, hablo de todos los hijos que ellos tienen, de sangre y espirituales. Ellos son un ejemplo en eso.
son ejemplo. Son ejemplo en eso. Y eso debe extenderse en la iglesia. Hay otras personas que han sido muy buenas conmigo también y con otros entre sí. No puedo mencionar a todos porque caería en lastimar a alguno, pero ellos saben porque se los he dicho personalmente. Estoy agradecido con usted. Con personas como ellos, no caberíamos en la iglesia. No caberíamos. Nunca se me olvida cuando le dije a 2 personas, no tengo que comer, tengo hambre. Me sentó y me habló de la Biblia, un montón de cosas, se levantó y se fue y yo seguí con hambre. Yo era un joven seminarista, no ocupaba versos bíblicos porque todos los días escuchaba versos bíblicos, todos los días había culto. Y quizá yo conocía más de Biblia que él. Le dije a Marcos y también se levantó y me dejó hablando solo. Pero regresó a los segundos, tome, esto es para usted. Ese es el principio que Pablo quiere decir para que una iglesia viva y subsista la crisis. Escúcheme, ahora a usted le toca ayudar a otro. A usted le toca. Ayude a otra persona, no me diga a mí. Si tienes un ayote en casa, pártelo a la mitad y le llevas al hermano. Yo le debí algunos, ¿verdad? Tenía un ayote, lo partí y no le di algunos, pero qué mal el ejemplo es mío. A algunos no les di ayote, hermanos. Voy a conseguir otro y se los doy. Es un ejemplo. Esto hace que una iglesia crezca y nos distingue como cristianos. Escuche, si el apóstol Pablo, el teólogo de teólogos, habló eso, póngale la firma. Si el apóstol Pedro, al cual Dios Jesucristo le dio las llaves de la iglesia, dice eso, ¿qué más esperamos, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor, entonces. Ese aplauso es de aprobación. Ahora debo seguir, hermanos. Debo seguir. No más aplausos porque me atraso. Vean el verso 4. Solo es humor, no era regaño. Como dice, cállese, decía el Derbez. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia. Hermano, le estamos dando al clavo. Tercer cosa que hablaba del carácter de esta iglesia era que eran pacientes. Pacientes. ¿Cómo cuesta la paciencia, hermanos? Paciencia, la capacidad para saber esperar en paz, los unos con los otros. ¿Cuántos aquí, hermanos, han perdido la paciencia por causa de un hermano? ¿De 2 hermanos? ¿De 3 hermanos? ¿De 4? ¿De mí? ¿De su mamá, de su papá, del que está a la par? ¿Del que está al frente? Todos hemos perdido la paciencia, ¿no es cierto? Debiéramos, allá levantar las manos, un culto de testimonios de impacientes. Puedo hacer, ¿cuántos tienen testimonio? Pasen al frente. Yo era un impaciente, puedo decir, muchos impacientes, hermanos. Mas esta iglesia conocía que había que tener paciencia los unos con los otros. El hermanito que te manda un mensaje y usted dice, ay, ¿por qué me manda este mensaje este hermanito? Me dan ganas de... diga, Señor, voy a orar dando gracias por el ministerio de este hermano. Este hermano me bendice. Yo deseo abrazarlo, pero no lo hago porque me habría tentado hacerle así en los cachetes y decir, pero hay que bendecir a los hermanos con paciencia. Algunas aplicaciones, hermanos, debo avanzar. La fe nos permite ver lo que el temor no puede. Es decir, mejora tu vista al andar. Ciego espiritualmente. El temor es frecuente en nosotros, por eso la fe nos permite ver lo que otros no ven. El amor verdadero nos mueve a acción. No te olvides del hermano necesitado. Eso fue lo que nos distinguió como iglesia toda la historia. No por estar dialogando contra católicos y derrotándolos teológicamente, no, lo que nos distinguía era el amor los unos por los otros. Claves del éxito de la iglesia tesalónica.
La fe de los tesalonicenses estaba creciendo y ese crecimiento se notaba en obras de fe. Su amor abundaba, por eso aumentaba la fe, aumentaba el amor y se evidenciaba en paciencia. Todos lo soportaban con fe y con paciencia, elementos necesarios cuando la prueba o dificultad aparecen. El amor permitía que los hermanos crecieran juntos y acompañados en sus necesidades. Hermanos, todas las iglesias, es un punto acá, pasan tribulaciones, todas, absolutamente todas. Y cuando la fe y el amor y la paciencia no están, las iglesias colapsan y se apaga el fuego del Espíritu Santo. Tengo una pregunta aquí. ¿Qué nos pasa a nosotros como Iglesia Nazaret? ¿Hay suficiente fe? ¿Hay suficiente fe en usted? Eso yo no se lo puedo dar. Escúchenme. Yo no puedo hacer que usted tenga más fe. Yo no puedo hacer que usted sea más amoroso con su hermano. Eso le toca a usted. Es su responsabilidad individual crecer en conocimiento de Dios como Padre. Las circunstancias pueden ponernos fuera de control, hermanos, pero nunca fuera del control de Dios. Téngalo bien claro, porque Dios siempre tiene el control. El Imperio Romano casi nunca estuvo con la iglesia, pero la iglesia prevaleció. El Imperio Romano cayó, la iglesia sigue. Esa es la iglesia de Dios. Tengo dos frases claves que escuché y que me gustaron mucho. Ponga atención, por favor. Creo que están ahí escritas. Si el Dios de la bonanza no sigue siendo el Dios de la carencia, lo que yo tenía era un becerro de oro, no a Dios como Padre. ¿Escuchó? Analícela, por favor. Si el Dios de bonanza no sigue siendo el mismo Dios en la carencia, lo que yo tenía era un Dios, no era Dios, sino era un becerro de oro, como los israelitas debajo del monte Sinaí. Si el Dios de la salud no sigue siendo el mismo en la enfermedad, lo que yo tenía era un seguro médico, no a Dios. Es el mismo Dios. Yo he hablado con personas que pasan muchas crisis de enfermedad, pero personas de verdad, cristianas de verdad, o cristianos de verdad, no cristinos, cristianos. Y a pesar de que pasan momentos muy difíciles, usted los oye decir, yo confío en Cristo Jesús. Es el mismo Dios. Cuando podían hacer aeróbicos o cuando están en una cama, es el mismo Dios. No cambia. Porque la gente de hoy busca becerros de oro que les den salud, pero cuando hay ausencia de salud, quememos al becerro y quememos al sacerdote y pateemos a cuantos de él. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y quién? Me acuerdo cuando las rositas de la iglesia han sufrido mucho, hermanos. Son rositas pero muy sufridas, las espinas las golpean mucho. Y digo esto con todo respeto. Cuando Rosita le diagnostican un tipo de cáncer en su encía, aquí, y que le pusieran un aterro de inyecciones todos los días en la encía. ¿Cuántos de ustedes hacen caras cuando nos ponen uno, el dentista? Bueno, yo me siento bastante confrontado con esto. Eso es otra cosa, Héctor. Que le pongan 25 inyecciones en la encía todos los días. Y verla aquí diciendo, gloria a Dios mi Padre. Para ella es el mismo Dios. Hoy está sana. Y muerde duro con encía. Póngale el dedo y verá que se lo muerde. Es el mismo Dios. ¿Siguen el concepto? Si ha cambiado en algo, usted no conocía a Dios. Por eso los hermanos de Tesalónica decían, estamos pasando persecuciones. Pero tenemos a Dios como Padre y a Cristo como roca y estamos creciendo más bien en fe y en amor. Los hermanos compartimos lo que tenemos y eso ha hecho una iglesia hermosa. Aleluya. Esto es como la iglesia de Nazaret. Así, en esa dirección vamos. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay gente muy dadivosa. Cuando se dé cuenta que alguien esté pasando necesidad, cierre sus ojos. ¿Y sabe por qué cierre sus ojos? Para que usted no mire a quién y diga, Señor, Dios lo bendiga.
acuérdese de alguien y dé de lo que usted recibió. ¿Sabe qué pasa cuando usted hace eso? Crece en fe y en amor, elementos indispensables para nuestra vida espiritual. Énfasis de Pablo, y voy cerrando, versus estrategia diabólica. La última palabra del verso 4. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La palabra soportáis tiene la idea de perseverar. Pregunto, ¿en quién y cómo? En lo mismo que viene hablando desde el verso 1. Perseverar en Cristo, en Dios nuestro Padre, en conocimiento de Él, en la fe, lo que hemos hablado. También tolerar. ¿Tolerar a quiénes? En el contexto que hemos hablado, a los hermanos que son mi familia. Condenar. ¿Condenar qué? Pues el pecado, ¿no es cierto? Aguantar, pregunto, ¿aguantar qué? De ahí, a los hermanos y sus facetas diferentes. Hay hermanas que están en su mes y van a ser un poquito más complicadas. Hay que saber, con paciencia y con fe y con tolerancia. A los hermanos que vinieron con el callo majado, el juanete, lo golpearon en una piedra, vienen con mala cara. Hay que saber esperar, aguantar, tolerar. Mantenerse en pie tiene el concepto, y no perder el valor cuando se está bajo presión. Ahora, es decir, la idea de Pablo consistía en no quitar la mirada de nuestro Salvador amoroso, autor y consumador de la fe y lleno de paciencia. Dice Pablo, bueno, yo sé que ustedes están llevando las cosas bien, yo solo quiero, por favor, que no olviden que nunca deben quitar la mirada en Cristo Jesús, le dice Pablo de Tesalónica. Ahora, ¿cuál es la estrategia diabólica? Si el enemigo logra que usted y yo quitemos la mirada de Cristo, a continuación la vamos a poner sobre nosotros mismos. No tengo la mirada en Cristo, sino que la tengo en mí. Ahora sí, voy a protegerme. Miren estas ideas que escribí por aquí. Así comenzaremos a ver la paja en el hermano, sus grandes debilidades, y no las grietas de mi carácter. Comenzaremos a ver cómo el otro contribuye al problema y no cómo yo contribuí al problema. Es más fácil ver, este problema se dio porque aquel y aquel no hicieron esto. Pero nunca digo, pocas veces he visto personas que digan, no, el problema fue mío, yo llegué tarde. O sea, está bien, pasaron cosas, pero yo llegué tarde. Llegué tarde yo. Pongo el pecho a las balas, como dicen los jugadores, cada vez que pierden, pongo el pecho a las balas. Yo llegué tarde. No, en serio, grupo, perdón, yo fui el del error, yo inicié las cosas. Yo exijo y yo soy el primero que he fallado. Perdón. Yo pedí tal cosa y yo no lo hice, perdón. Los grandes líderes hacen eso. Cuando usted ha dejado de ver la mirada en Cristo Jesús, entonces a usted le importa su imagen tanto que puede llegar a recriminar o a mentir para que su imagen no sea manchada. A mí no me interesa mi imagen, me interesa Cristo. Ok, chicos, chicas, yo fui el que falló, perdón. Amén. Esto es lo que enseña Pablo acá. Sigamos. Miramos el orgullo muy fácil del otro, pero no el mío. Ese tipo sí es orgulloso. ¿Tiene usted la capacidad de notar el orgullo de tal manera, hermano, que pareciera que identifica algo suyo, algo propio? Miraremos la falta del crecimiento espiritual, pero no nuestro enanismo espiritual. Aquel sí es cierto que uno lo ve como, y no se da cuenta que está pequeñito usted. Miramos la carnalidad de aquel, pero no la mía. Por eso Satanás sabe que si logra que quites la mirada en Cristo Jesús, él sabe los resultados. Tengo una historia que contar. David Flood, no sé cómo se dice, y Esbea, su esposa, ella era una violinista y cantaba en el coro de una iglesia en Suecia en 1920, una cosa así. David y Esbea se casan y por su entusiasmo espiritual deciden irse al Congo de misioneros. Se fueron con su hijo, tenía un hijo. Se fueron para el Congo. Cuando llegaron allá, hicieron su casita, no tienen apoyo de nadie, pero una tribu dijo que la presencia de blancos hacía que los dioses se enojaran. Entonces los corrieron y se fueron para otra tribu. Hicieron su esfuerzo, su casita ahí. Trabajaba al campo entre machete y todo, muy difícil. Después de mucho tiempo de estar ahí, no había fruto en el ministerio.
no pasaba nada, no había contacto, excepto un pequeño niño que llegaba de la aldea más cercana a venderles huevos y pollo. Esbea hizo su mayor esfuerzo para evangelizar al chiquito. Lo único que llegaba, empezó a hablarle de Cristo. Un día el niño recibe la gracia del Señor y se convierte, pero lo mantiene en secreto porque el jefe de la tribu tenía sumamente prohibido cualquier contacto con gente blanca. Al tiempo, Esbea queda embarazada y esto complica las cosas porque estaba muy largo de la ciudad más cercana y muy largo de Suecia, y el parto y todo lo demás era sumamente complicado. David estaba temeroso, cuenta la historia, tenía mucho miedo porque decía, mi esposa embarazada en medio de este lugar, aquí no se ve bien las cosas. Y así fue. Días antes de dar a luz Esbea, de su hija, se contagia de malaria. ¿Usted se imagina, hermana, dando a luz con altas temperaturas? Pero tan fuerte la temperatura que una de las mujeres partera de la tribu fue enviada, porque el niño habló y enviaron a la mujer para que atendiera el parto. Entonces, la madre muere y entró la crisis. David, el misionero, dijo algo así como, ¿ahora qué se supone que hago en medio de este lugar, solo, sin mi esposa, con una niña recién nacida? ¿Qué hago con esta niña? Los Erickson, misioneros también en el lugar, decidieron adoptar a la niña y se la dejaron. David decidió regresar a Suecia. Con el tiempo, los Erickson fueron envenenados por la tribu, murieron los dos, y otra pareja tuvo que recibir a Aina, la hija. Entonces ya eran la tercera pareja de padres. Ella, a los años, se fue para Suecia y estudió en un seminario, se casó con un muchacho que prometía ser pastor también, lleno de Dios y toda la cosa. Y en una ocasión, aparece una revista en el seminario y aparece la foto de David y Esbea, misioneros en el Congo en 1921. Ella se queda viendo así y dijo, son mis papás. Y fue y averiguó con los profesores acerca de la historia y le contaron todas las cosas que habían pasado y cómo habían perdido su vida. Entonces, en un tiempo de cumpleaños, el seminario le regala a Esbea y a su esposo un pasaje para Suecia. Estaba en otro país, en Inglaterra, recuerdo ahorita, para que fuera a Suecia a buscar a su padre, David, que estaba vivo, pero muriendo de diabetes y también había tenido un derrame cerebral, estaba en una cama tullido, a punto de morir. Cuando fue de camino le advirtieron, no le hables de Dios, porque él no quiere saber nada de Dios, se ha enojado con Dios. Bueno, alguna razón tenía, pues su esposa había muerto y él decía, no me protegiste, Señor, di toda mi vida y acá lo que vine a hacer es a ver a mi hija, a mi madre, a mi esposa morir y mi hija quedó ahí. Toca el cuarto y ella entra y le dice, papá, Aina está aquí. La primera respuesta del viejito fue, yo nunca quise dejarte, Aina, hija mía, yo nunca quise dejarte. Le digo, tranquila, tranquilo. Ella había leído una revista, cómo ese niño pequeñito, el que le vendía pollo y huevos, había crecido y había evangelizado toda la aldea y la aldea era cristiana. Entonces él le contó eso, papá, esto fue lo que pasó, ¿se acuerdas del niño? Sí, tu mamá fue quien lo evangelizó. Pues sí, pasó esto y esto. El papá se quedó admirado así y contento se reconcilió con el Señor. Su propia hija, la que en algún momento había dejado porque no sabía qué hacer, pero esa hija más bien representaba como el nacimiento de algo nuevo, hermoso. Entonces el papá se reconcilia con el Señor, semanas después muere. En una ocasión, en una conferencia evangelística, habían varios evangelistas dando informes de lo que Dios estaba haciendo en África en esos años. Pero uno en particular captó la atención de Aina. Era un hombre de Zaire que en su conferencia dijo, tenemos
32 estaciones misioneras, un hospital para 120 camas. En los años 30, 40, eso era un exagerado logro. Tenemos varias escuelas donde nuestros niños, muchos niños, van y se educan. Y tenemos 100,000 cristianos bautizados. Cuando terminó la conferencia, Aina no pudo aguantar la curiosidad y fue y le preguntó a aquel ministro, le dijo, mira, ¿usted de casualidad alguna vez conoció a David y Esbea Flock? Y él dijo, sí, claro, de niño yo les vendía pollo y huevos a ellos. Entonces él le dijo, ¿usted quién es? Yo soy Aira, la hija, la que nació ahí, la que jugaba con ustedes chiquito ahí en el barro. Ese señor empezó a llorar y dice ella que en modo africano la abrazó y empezó como a bailar, así como a hacer movimientos y empezó a pegar como quejidos del alma, escribe ella, quejidos del alma, gritos del corazón, lo más profundo. Dice, siempre me pregunté qué había pasado con esa niña. Le digo, usted tiene que ir a la aldea, su mamá es muy famosa ahí. Ahí es conocida y con meses planificaron el viaje y algún día se logró. Ella y su esposo fueron a la aldea. Yo no sé cómo esa mujer no murió ahí de lágrimas porque encontró un reconocimiento para Esbea y David. Como si hiciera falta, el pastor lo llevó a un tour y en medio de una montaña de difícil acceso, muy difícil acceso, en un lugar le dice, ¿ves eso que está ahí, ese árbol y eso pequeño que está ahí acomodado? Era la cabaña donde tus papás vivían. Ahí hicieron su cabaña. Y ella quedó pensando, si ahí vivían ellos y viven ahí, qué sacrificio. Luego se fue más a otro lado y le dice, ¿ves eso que está ahí? Había una cruz donde fue enterrada Esbea por muerte de malaria. El pastor en ese lugar, dice ella, leyó el Salmo 126:5 que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo sembrarán. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar semilla que parece que no dará fruto. Pero Dios sabe el fin de la historia, que las lágrimas de dolor y la pérdida y la frustración y el dolor y la pena pronto serán borrados, reemplazados por un gozo indescriptible. Cuando leí esta historia, pensé, Aina nació en el momento en que Dios estaba transformando ese embarazo de esta mujer y la muerte que ella dio era el principio de 120 camas, 100,000 cristianos bautizados, 32 estaciones misioneras y un ministerio floreciente. Hermanos, todo esto es posible y la vida toma cierto sentido cuando yo puedo vivir con fe, amor y paciencia. Algunas personas han tenido que morir para que alguien sea levantado. Alguna persona muerta nos ha dejado grandes enseñanzas que cuando las recordamos decimos, lástima que ella no está. Cómo me gustaría estar ahorita con ella o con él y decirle gracias por lo que me enseñaste. Las mejores obras de pintores son de aquellos que ya están fallecidos. En vida, nadie usaría uno de sus lienzos ni siquiera para adornar una caballeriza. Los mejores poemas, los de aquellos que han fallecido. Hermanos, si nos toca morir pronto, haga que su vida sea semilla fértil para otros. Haga su mejor esfuerzo de vivir de una forma que marque la vida de la segunda generación. Somos Comunidad Cristiana Nazaret y agradecemos la atención puesta a esta enseñanza. Que Dios te bendiga.